Esto no lo vimos, gente, a ver. Uy, 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 uy. Uy. O sea, es lo de ayer, pero con más contexto, por así decirlo. O sea, es como más gameplay de lo que se vio ayer. Tipo, ayer ponerle en el clip te mostraban una partecita, pero no lo que pasaba antes. Y eso, bueno, sería más o menos eso. Te van mostrando cosas que no estaban. Good look at Diablo IV during the Xbox showcase. However, we have a little bit of extra footage that we wanted to show off just to give you guys a better understanding of the gameplay. Specifically, we have footage of the Necromancer, one of the classes they just announced, as well as some PvP stuff and a world boss. Joining me is Eric Tay. He is the Blizzard Diablo expert, so we had to get him on here to kind of go over some of the cool stuff that he noticed. Yeah, thanks for having me, Jake, and hello to all the fans. But it's really exciting to see more Diablo 4, of course. Seeing the Necromancer get revealed. Estamos viendo el nigromante. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso, viejo. Timeline, but I know there's a lot of folks that enjoy the class, and we're getting to see kind of just some tried and true, right? Some corpse explode and kind of going through a dungeon with just a golem, which is interesting because el diseño, la ambientación, todo, no puedo parar de decirlo, boludo. Se siente fresco, boludo, la jugabilidad. Ahí va, por lo menos por lo que estamos viendo. First clip. We'll kind of let this play through a little bit, and then I can get into some of the other stuff in a little bit. A ver cómo es. No, mirá esa explosión de cadáveres, viejo. No, ese golem rompiendo todo atrás. Mirá lo que es ese bosque, el pasto. Toda la montura. Me encanta que se puedan tirar del caballo. Se pueden tirar de la montura y pegar. Eso está épico, boludo. You have skeletal warriors, you have skeletal mages. What looks like maybe teeth from kind of Diablo 2 or a variation of bone spear. As well as some cursing going on. We don't get context in terms of like what exactly each of those skills are. The only thing that I saw through these clips that we got are just more about the different variations for the summoning, which is the primary core of a necromancer. But I can kind of break some of those down. So the skeletal warriors that are kind of out there right now are probably either skirmishers or reapers. There's three variations: skirmishers, defenders, and reapers. The defender, which is the only tooltip that we got through this kind of gameplay, is geared towards having durable shield bearers with 15% more life. You'll see some. O sea que ahora está teniendo los esqueletos de portadores de escudo, o sea, de los defensores, por lo que nos está diciendo. Skeletal warriors later in the later part of this clip, but qué lindo que se siente, boludo. Esos son los esqueletos guerreros, sí. The next instance of direct damage they would take. If you decide to want to sacrifice it, which is one of the three options, you'll gain 15% non-physical resistance, but you'll no longer be able to hit the skeletons. The skeletal mages, there's three options. There's shadow, cold, and bone. For example, with cold, as one of the upgrades, each time your cold mages damage enemies with their primary attack, you gain 2 essence. If you want to sacrifice the cold skeletal mage, you'll deal 15% increased damage to vulnerable enemies. Bueno, así era como funcionaba. Acá tenemos el funcionamiento, ¿no? Sí. Y aparte ahí tenés, digo, lo de los golems, que era lo que más faltaba ver. Tenés de huesos, sangre y... There's three options. There's shadow, cold, and bone. Como decíamos hoy, ves que tenemos opciones. Vos upgradeás la opción que vos quieras acá. Y tenés la de sacrificio que lo hemos visto antes, ¿no? No hace mucho para nombrar. One of the upgrades, each time your cold mages damage enemies distintos tipos de esqueletos, magos. Y los golems. Esto, acá faltaban los golems hoy. ¿Ven? ¿Qué es lo que dice Mate? ¿Se acuerdan de que de los golems no teníamos nada de información? No había nada de información de los golems. Bueno, acá tenés el golem de hueso, sangre y iron, que es hierro, ¿no? Entonces, metal. Entonces, ahí tienen, sí, lo que vendría a ser los distintos tipos de golem, ¿no? En el libro de los muertos. Acá tenemos, ¿ves? Vamos acá. Por ejemplo, primary attack, you gain 2 essence. If you want to sacrifice. Ahí el bon, lo frené justo. ¿Ves? Acá tenés el bon. ¿Qué tiene el bon? Sí, ¿qué tiene el golem de hueso? Dice que el golem de hueso gana un 100% máximo de vida, ¿no? El daño de espinas se incrementa de un 30 a un 50%, ¿no? Sí. Eso es lo que habíamos, eso igual lo habíamos visto. Eso en concreto. En los esqueletos creo que también lo tenían.
Y acá en el sacrificio es que ganamos un 10% de incremento de ataque de velocidad con la contra de que no perdemos la habilidad de summonear otro golem. ¿Sí? El de sangre va drenando la vida de los enemigos. ¿Ves? El golem de sangre absorbe un 15% de daño. Acá dice Wool Sake. Básicamente agarran 15% de daño que vos recibirías. O sea, en vez de hacerte a vos el daño, te hacen un 15% menos. Claro. Nuestro golem de sangre gana un 25% de reducción de daño e incrementa un 25% de daño. Fua. Eso está roto, boludo. Eso está roto. Y el sacrificio es, a cambio de no summonear el golem, te da un incremento máximo de vida en un 10%, pero perdés, bueno, eso. Claro, pero eso es lo que yo te decía hoy, que te da mucha variedad a la hora de armarte, porque no es lo mismo que sacrifiques el de hueso que el de vida, que el de hierro. Cada uno te da una pasiva. Por ejemplo, este te aumenta la vida. Claro. Entonces, eso está buenísimo porque según la build que vos estés llevando, ponele, tenés la build de sangre. Veíamos hoy que la build de sangre, el estilo de sangre, necesitas mucha más vida y se basa mucho en tener vida. Entonces, por ejemplo, podrías sacrificar el golem de sangre para incrementar aún más tu vida y todas esas cosas. Entonces está buenísimo. No, está muy bueno, muy bueno. La cantidad de variantes que tenés para jugar es increíble. Acá tenemos el de metal. Slam the ground, el ground es el suelo, o sea, es básicamente que salta y pega en el piso. Y salta y pega en el, claro, y estunea a los enemigos. Mira, salta, pega y estunea a los enemigos. O sea, ¿sí? Es como que golpea el piso y los estunea. ¿Ves? Después, esto es lo mismo. Si lo sacrificás abajo, ¿ves? Te dice que te aumenta el critical strike. Entonces, el daño, o sea, daño crítico. Ahí es lo mismo. Si jugás una build crítica, como la que veíamos hoy, que importaba mucho el crítico, que era la de huesos, ¿ves? Sacrificás a este y obtenés algo que te potencia tu build de huesos. Y todo así, está bueno. O sea, está muy bueno esto. Posta. Este que está acá, el upgrade, ¿qué dice? Acá, ya que me lo pones vos que estás ahí a pleno. Sí, cada 5 ataques, básicamente que el calza un daño, hace ¿qué es esto? Una onda Shockwave, que sí. quita ese daño al primer enemigo y a los enemigos detrás de él. O sea. Está bien, listo. Bueno, ya por lo menos nos sacamos las dudas de esto. And then with the golems, there's bone, blood, or iron. In this clip, you're seeing iron, so qué lindo que se ve el de hierro, boludo, el de metal. Iron does, iron golem will slam the ground and stun enemies, and every hit estamos viendo los distintos golems defensivos y los magos dealing que X% damage to primary enemy and enemy behind it. That's one of the two upgrades. Qué bueno que se ve el juego, se ve muy bien. You'll deal 30% increased critical strike damage, but you can't summon a golem anymore. I've never enjoyed the summoning aspect of Necromancers, even though that's kind of what the class does. So it's kind of cool to have this passive ability of trading off your summons to make your Necromancer stronger. Qué buen diseño, qué buen diseño. What we're seeing in this clip is you have the Defender skeletal. You gathered from a build that's not final. So like some of that could change, so don't take everything as gospel that we're saying. But anyway, back to the gameplay. El sonido es hermoso, el sonido, hermoso. O sea, aparte, cómo explotan. Cómo explota todos los cadáveres, boludo, todo. Es muy lindo, boludo. Qué buenos detalles. Ese ruido típico de Diablo 2, ¿viste? Cuando rompes un jarrón o... Ahí creo que el golem hizo la onda expansiva esa. Si mal no recuerdo. Que al quinto golpe, ¿viste? Que hace el... Ahí la acaba de hacer ahí abajo. ¿No es un legendario eso? Se la pasó de largo. Parecido. No le importa nada. No le importa nada, le importa jugar, ¿no? El diseño de los mobs también está currado, Esto es lo de PvP, gente. Este es el PvP, Este es el PvP, a ver. Esos saltos del baba que pega son salvajes, boludo. Me encanta. La patada es lo mejor, ¿verdad? Sí, la patada. Es como que lo boludeás.
yeah, like it's cool to see it come back. You know, there's definitely a lot of folks that enjoy PvP. So don't know how it'll interact with, you know, what game or like mid game looks like, what kind of rewards you even get from it, but you know, it does. ¿Cómo se van a tener que cuidar las hechas del bárbaro? Of kind of builds and te agarra el bárbaro, pegando el salto te parte. Specifically for PvP. That might not be necessarily good for PvE, but you know, it's acá, ojo, lo del equipo PvP. Dice que vamos a tener recompensas. Gear that you might want to use specifically for PvP. Vamos a tener equipo específico de PvP, que no podría ser tan bueno para PvE. Necessarily good for PvE. ¿Viste la habilidad esa del druida, boludo? Fighting other players. ¿Cuál? Que los arrastró más para atrás. Tipo, sale volando sale volando el barro y la echi. Gear that you might want to use specifically for PvP. Mierda, that might not be necessarily good for PvE, but you know, is catered to just fighting other players. No lo vi. Está. No lo vi, boludo. Pero bueno, eso está copado lo del equipo de PvP también. Vas a tener equipo que sea más para PvP. Eso está hermoso. Mirá ese quilombo, boludo. Mirá el quilombito que se arma, ¿viste? Los huesos ahí del Necromancer. Mirá lo que está durando ese nigromante ahí, boludo. ¿Lo viste lo que duró? ¿Lo están haciendo PvP o era solamente un modo? Porque no lo bajaron más. Ahí está el druida. Se están dando caña. Lo que duró ese nigromante. Mirá los magos esqueletos allá a 2 kilómetros pegando, boludo. Agarró. No, el nigromante en PvP va a ser lo más molesto que hay. Allá, rompiendo los huevos. Mal, ¿viste? ¿Vos viste los magos de la loma del culo pegando? O sea, son insoportables. Son totalmente insoportables, El boss está hermoso. Este boss de mundo está hermoso. And put that in the cube so that you could get this kind of like secret level. But yeah, it's a pretty big spectacle, you know, having a big boss out in the field with, I tried to count them. There's definitely at least 7 characters, but I think you can have up to 8, as they mentioned previously. There's the kind of the goblins running off. It saddens me that they don't try to chase them to kind of kill them to get the gear that presumably they would drop. But you know, focusing on DPS on the world boss here. And I think the other one cool thing that I noticed is it kind of feels a little bit like Monster Hunter-y, where you know, at the start of the fight the boss isn't as beat up, it doesn't have as many scars, but kind of like over time you kind of see a little bit more like cuts and a little bit more bleeding from the boss. But yeah, just cool to have an open area where you can kind of team up with other players and kind of tackle a big boss, you know, and get some hopefully good gear. Está mega épico, boludo. Está mega épico. Mirá la cantidad de gente que hay pegándole a ese boss. Se dan cuenta, ¿no? La cantidad de gente que hay alrededor, ¿no? Nada, aparte los movimientos también están muy buenos. Muy buenos, And that's it on the Diablo 4 gameplay. Se pasaron, muy bueno. Se le abre todo ahí al final, cuando muere. Ese gore me encanta, boludo. Que sea así sangriento y ese gore me encanta. A ver, mirá el cofre de botín como cae todo. Qué bueno que se abra ahí. Estaría bueno que se le abra el cofre cuando muere. Mirá, boludo, muy bueno, Estuvo pegando con el cofre y al final se abre el cofre. Sí, tenés que romperle las cadenas por lo que veo. Muy bueno, Le tenés que pegar para que se abra. Muy bueno, muy bueno. Todo esto va a ir subido a YouTube, obviamente, así que nada, gente. Una cosa de loco,